Es realmente una bendición compartir la palabra de Dios cuando hay hombres y mujeres dispuestos a creer que aún siendo Jesús una persona tan especial, puede sorprenderse de las cosas que nosotros hacemos. ¿Usted cree en un Dios que pueda sorprenderse de las cosas que hacemos? ¿Verdad que es difícil? Es muy difícil, ¿verdad? Pero déjame decirle que tenemos un Dios tan natural que a veces se sorprende de las cosas que nosotros hacemos por Él. Y se siente muy feliz. Se siente agradado de ver que hoy apartó un día para ir a recibir palabra. ¿Quiénes nos visitan por primera vez hoy? ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levante su manito. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pueden levantarse? ¿Pueden ponerse de pie un momentito? Claro. Bueno, vamos a... ¿Cómo les decimos? Bienvenidos. Están en su casa. Gracias por venir. Tomen su asiento. Es una bendición tenerlos acá. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Vamos a abrir en Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Vamos a colocarlos en pantalla. Vamos a leerlo uno a uno. Tenemos la particularidad en nuestra iglesia de que enseñamos palabra de Dios. No enseñamos a memorizar versículos, sino a entender lo que la palabra nos está diciendo a nuestras vidas. Amén. Así que ponga, porque Dios le va a hablar en el día de hoy. Y mire lo que dice ahí. Voy a dejar, siempre acostumbro a leerla, pero vamos a leerla aquí en la pantalla. No sé en qué versión está, pero vamos adelante. Dice: cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. Es decir, Jesús estaba predicando en algún lugar y él regresaba y fue a Capernaum. Y en el versículo 2 dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Quién estaba a punto de morir? El siervo de un centurión. Versículo 3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿verdad?, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló del centurión, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Salvador del mundo queda asombrado por la actitud de un centurión. Pero ¿qué clase de actitud puede sorprender al que lo sabe todo? El que sana enfermos, el que asombra a las multitudes con sus milagros. Y la respuesta está en que Jesús pudo ver la fe de un hombre que no formaba parte del pueblo de Israel.
Pero Jesús vio a este centurión quizás a lo lejos y vio en él algo que muchos creyentes hoy en día necesitamos tener: la fe de un centurión, una fe con autoridad, una fe humilde y una fe determinada. Ahora, ¿por qué el centurión no se acercó directamente a Jesús con toda la autoridad que él tenía? Para que entendamos este episodio, debemos situarnos en el contexto histórico de cómo sucedieron los hechos en la época. Debemos entender espiritualmente el mensaje que Dios nos trae hoy a casa. Jesús, para ese momento, ya era ampliamente conocido por sus enseñanzas, por su autoridad y por todos los milagros que había realizado durante el tiempo antes de encontrarse con el centurión. Su fama se había extendido por toda Galilea. Era un hombre súper conocido y las multitudes le seguían. Cuando él venía de predicar en algún lugar, cuando llegó a Capernaum, que era una ciudad muy importante y muy estratégica para Roma, se encuentra con una situación inusual. A lo lejos estaba quizás un centurión romano montado en su caballo. Era un comandante de 100 soldados, un hombre de mucha autoridad, perteneciente al ejército oficial romano. Y este oficial envía a unos ancianos judíos a Jesús para rogarle en su nombre que sane a un siervo enfermo. Pero ¿quién era este centurión? ¿Por qué se movía con tanto poder? Y a pesar de ser un hombre romano, un oficial de ese imperio opresor, este oficial se había ganado el respeto y del pueblo judío, porque no era un pagano indiferente, no era un extranjero indiferente al pueblo de Dios. Este hombre había mostrado amor y respeto por el pueblo de Dios. Les había construido, dice la palabra, una sinagoga. Así que era un hombre importante, con poder económico y con la autoridad de ofrendarle una sinagoga al pueblo de Dios. Y esto demuestra que tenía una cercanía especial, sincera, con la fe judía. Tenía un buen corazón porque estaba preocupado por su siervo. O quizás asistía como simpatizante, o era un temeroso hombre de Dios durante sus momentos de descanso en sus funciones oficiales como militar. Y estamos frente a una petición digna, dice el contexto de la palabra. En medio de tensiones históricas, de enemistades entre el pueblo judío y el pueblo opresor de Roma, hubo una petición de alguien importante hacia Jesús. Una petición al maestro judío, que sin duda era un hecho súper escandaloso para ese momento. La ocupación romana era vista como un profundo rechazo por el pueblo judío. Esa ocupación que los oprimía políticamente, económicamente y de manera religiosa, porque ellos estaban bajo ataque, bajo presión constante de la bota
romana. Sin embargo, vemos en estos 10 versículos que acabamos de leer algo muy distinto en un hombre con ese poder. Los ancianos de la propia sinagoga, que eran líderes respetados dentro de la comunidad, intercedieron ante Jesús por este hombre. Los ancianos de esa época, para que entendamos, eran los líderes religiosos. Ellos eran los que tenían la responsabilidad de interpretar la ley, tomaban las decisiones y eran respetados como figuras de autoridad por toda la comunidad judía. Y la sabiduría de estos hombres era muy valorada y tenía un precio muy alto en medio del pueblo judío. Y estas figuras respetadas, a la solicitud de un centurión, intercedieron por este hombre que ni siquiera era a los que Jesús había venido, diciéndole a Jesús: esta petición de este oficial romano es digna, porque a pesar de ser romano, a pesar de ser uno o formaba parte de ese ejército opresor, estimaba grandemente al pueblo judío y lo había demostrado con hechos concretos cuando construyó esa sinagoga. Es decir, no se trataba simplemente de una autoridad extranjera haciéndole un favor o cumpliéndole quizás un capricho, sino de un hombre que honraba a Dios, al Dios de Israel, y servía con toda humildad. Se desprendía de su propio dinero para construir un templo, para construir una sinagoga de ese tiempo. Podemos ver un desprendimiento total, un corazón rendido al amor por su siervo. Y este reconocimiento por parte de los líderes judíos muestra algo muy importante: que el favor de Dios no se limita a nacionalidades, sino a corazones humildes, compasivos y temerosos de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Gloria a Dios. Si es para Dios, déselo bien fuerte. En medio de una situación tensa, política, económica, social, había un hombre con un corazón que sorprendió a Jesús, con una fe que movió la mano de Dios. Por eso Jesús, cuando se les acercaron estos ancianos, no dudó por quienes eran. No eran cualquier persona que venía a pedirle un favor o entregarle un papelito para ver. No, eran las autoridades de la sinagoga. Hombres que cuando hablaban con sabiduría, con inteligencia. Había propósito en todo lo que hablaban. Y por eso Jesús no dudó en responder. Respondió de forma positiva a este ruego de estos ancianos. Ellos no vinieron a dar una información, a hacerle una petición formal. Ellos vinieron con una actitud de ruego. Diga ruego. La pregunta es: ¿cómo estamos haciendo nosotros las peticiones a nuestro Dios? Hombres con un nivel intelectual superior colocaban su posición, la cual ejercían a un lado, y cuando veían a Jesús colocaban una petición en ruego por un romano. Note algo importante. ¿Por qué no se acercó personalmente el centurión a Jesús? Usted
Tenía todo el poder para hacerlo. ¿A cuántos centuriones Jesús no enfrentó? La respuesta está en sus propias palabras, expresadas a través de sus mensajeros. Leemos en Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7, cuando dice: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún tuve por digno de venir a ti. Este hombre de ley, de autoridad, sabía las diferencias marcadas que existían en esa época, porque no era digno que Jesús, en el pensamiento romano, en el pensamiento judío, que un romano pudiese pedir algo a un galileo. Este centurión entendía algo mucho más profundo que a veces nos falta a nosotros: tener la revelación de cómo debemos actuar en la presencia de Dios. Este centurión sabía que su posición militar y su nacionalidad no lo hacían merecedor de estar frente al Santo de Dios. Él sabía y conocía perfectamente la condición que él portaba por ser un oficial del ejército romano. Y aunque era una figura de autoridad, mostró su humildad. No había arrogancia en él. Era una humildad impresionante, que supo respetar cada canal. No fue en forma soberbia, sino que le pidió un ruego a los ancianos de la sinagoga. Allí él reconocía la santidad y el poder de Jesús. Quizás era un miembro activo de las cosas que hacía Jesús en las multitudes. También sabía que Jesús iba por una sola persona. Por eso optó por acercarse por medio de ancianos judíos conocidos por él. Sabía que estaba frente a un Jesús equilibrado, amoroso, compasivo y lleno de amor. Había una fe en el centurión que poco vemos a veces en la comunidad cristiana, tal vez buscando una forma culturalmente respetuosa de acercarse a un maestro judío de la época. Cuando Jesús dijo: vayamos a la casa de este siervo, y en el camino, cuando se puso en marcha al aposento del centurión, el oficial se entera y envía a unos amigos con un mensaje mucho más revelador que el primero. Y este mensaje es: díganle al maestro que yo no soy digno, pero que diga la palabra y mi siervo será sano. Estas palabras muestran una fe pura del centurión en la autoridad espiritual de Jesús. Pero podemos ver en las iglesias, y podemos acostumbrarnos a ver en las iglesias, un fanatismo religioso por los hombres y no por Dios. Podemos ver en las iglesias diciendo: vengan aquí para imponerle manos. Cuando Jesús oyó al centurión decirle: no hace falta que vengas a mi casa, solo suelta la palabra y mi siervo será sano. ¿Usted me está entendiendo? Cuando tu fe, la fe del centurión,
mueve el amor de Dios. Cuando tu fe es suficiente para honrar al hombre que te va a bendecir, en este caso era Jesús, sabía que tenía que cuidar cada paso que hacía, ir por los canales respetuosos para que no pudiese ver ninguna falla a su petición, porque sabía que estaba frente a Jesús, el hombre al cual él tenía la fe suficiente para que su siervo sea sanado sin ser tocado por nadie. El centurión entendía el concepto de autoridad, pues él mismo decía: a uno le dice a la tropa, ve y va. Yo soy un hombre bajo autoridad. Alguien que está sobre mí me dice, haz esto, y yo lo hago. Y una analogía reveladora dice: él no tiene ni siquiera que ir a mi casa, solo debe soltar la palabra. Y de la misma manera estaba reconociendo que Jesús podía ordenar la sanidad a distancia, sin necesidad de estar presente físicamente. Y eso es tener fe. Yo no sé si usted me está entendiendo hoy. Este centurión no se acercó directamente a Jesús cuando lo podía hacer porque tenía esa autoridad. Y aunque sabía que aunque teniendo la autoridad y acercarse a Jesús, Jesús no lo iba a rechazar. Pero él decidió hacer las cosas a la manera de Jesús, mostrando humildad, reverencia y una clara comprensión de su propia indignidad ante la santidad de Cristo. Y Dios nos está diciendo a nosotros a través de la palabra que tenemos que practicar la santidad del centurión, la convicción y la fe del centurión. Sin embargo, a veces no lo hacemos cuando vemos que un hombre a la cual nadie se esperaba porque los mismos judíos le rechazaban, un centurión romano le estaba pidiendo que ejerciera su autoridad de la palabra en una persona a quien él estimaba, a un siervo. Estaba convencido que las oraciones que vienen del Padre son benditas. Y en un contexto donde muchos del pueblo escogido aún dudaban, este extranjero militar mostró una fe ejemplar. Y Jesús lo exaltó públicamente. Ni aún en Israel, dijo Jesús, he hallado tanta fe como la fe de este hombre. Y aquí comenzamos a ver cosas poderosas que nos pueden hablar a nuestro corazón. Un hombre de autoridad terrenal que reconoce una autoridad superior, la de Jesús. Una determinación profunda que lo lleva a buscar ayuda sin dudar, confiando en las autoridades de la iglesia. Pudo ir él, sin embargo le habló a los ancianos con una actitud humilde y de ruego. No exigía nada, a pesar de haber financiado la construcción de una sinagoga. Amaba congregarse, tal vez en sus tiempos de ocio. Y cuando el centurión
envía mensajeros a Jesús, le dice: di la palabra. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nosotros, a Dios: Señor, por favor, suelta la palabra, di la palabra? Yo también soy un hombre de autoridad. Soy un hombre puesto bajo autoridad también. Tengo soldados bajo mis órdenes. Este hombre no solo entiende la autoridad militar, sino que entiende la autoridad espiritual. Entiende la autoridad que tenía Jesús sobre su pueblo y se atrevió a decirle: si tú lo haces con tu pueblo, puedes hacerlo con un siervo mío. Cuando Jesús escucha esto, se maravilla de tal manera, porque no había entendido, no había conocido una fe tan brillante en alguien que no merecía quizás tal vez su atención. Y es aquí donde tú y yo debemos reflexionar. Lucas 10, 19, 20 dice que como hijos de Dios también se nos ha dado autoridad espiritual. La palabra nos dice que a nosotros se nos ha dado esa autoridad. La autoridad que tenía el centurión de manera terrenal, Dios nos la dio a sus hijos. ¿Quién lo cree? 4 amén nada más. Gloria a Dios. Si es para Dios, dáselo fuerte. Lucas dice: como hijos de Dios también se nos ha dado autoridad espiritual. Tú tienes esa autoridad espiritual. Jesús nos ha delegado a nosotros ese poder y esa autoridad para pedir por nuestros hermanos, para no hacer distinción con nadie, para orar, declarar, resistir al enemigo, interceder y vivir en la victoria que Jesús quiere para sus hijos. Debemos entender las cosas como son, como nos lo dice, está escrito en la palabra de Dios. En el libro de Juan capítulo 15 versículo 17 dice que si permanecemos en Cristo, escuchen bien, si permanecemos en Cristo y las palabras de Cristo Jesús permanecen en nosotros, podemos pedir lo que querramos y Él lo oirá y lo hará. Eso dice la palabra. Pero a veces estamos gordos teniendo un gimnasio en casa. Tenemos la palabra, pero no la practicamos. Decimos creer en Dios, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero aquí dice que Jesús, si la palabra permanece en nosotros, podemos pedir lo que querramos, dice, y Él lo hará. Pero debemos tener la fe del centurión. Pero esta autoridad solo se activa cuando hay una determinación como el centurión romano. Cuando hay una fe como la de este hombre, que creyó sin ver, que habló con convicción, que actuó con humildad y que lo hizo con firmeza. Esto no es para muerte, sino para vida. Y así fue. Para explicar la autoridad que entendía que tenía este centurión, voy a aprovechar algo hoy. Una solicitud que me hicieron algunos hermanitos diciéndome: pastor, explique mejor esto del Salmo de Isaías 61.
Y de la manera como se explicó la semana pasada, tomamos Lucas 4, 16, 21. Y quiero que me lo pongan en pantalla. Nosotros hicimos una analogía, una semejanza de lo que Jesús hizo en la sinagoga. Le pedimos al hermano Johnny que viniese y la leyera. Y póngame mucha atención. ¿Qué tiene que ver esto con el centurión? Ya va a ver. Podemos enfocarnos en el hecho de que Jesús estaba declarando su misión aquí en la tierra. Eso está bien. Una profecía que había sido cumplida por Jesús cuando leyó la profecía de Isaías. Y dijo: en el medio de la sinagoga se acaba de cumplir lo que está escrito. Y querían matarlo. Bíblicamente, la autoridad de Jesús se manifestó cuando la profecía de Isaías 61 se cumplió en presencia de ellos, en presencia de los sacerdotes de la sinagoga. Jesús espera que nosotros manifestamos la fe como la manifestó el centurión. Jesús espera que nosotros manifestemos lo que Él dijo en esa sinagoga. En el libro de Juan capítulo 14, por favor me lo buscan, 12 al 17, dice: el que cree en mí, escuchen esto, yo quiero que usted aquí, 14 Juan 14, 12 primero, 12, dice, sí, ya vimos Lucas, vamos a Juan, si no está cargado no importa, yo lo leo desde aquí está, listo. Un aplauso para la gente que ya está atrás, son unos duros. Eso no estaba en el plan. Es que el Señor, el Espíritu va hablando en la prédica y voy sacando versículos y ellos no lo tienen, así que tienen que ser muy rápido. Gracias, los bendigo. Dice: de cierto os digo. ¿Qué dice? El que en mí no cree, dice ahí. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Están despiertos como tres nada más. Vamos otra vez. Vamos a leerlo todo. Dice: si Él va al Padre, Él necesita que alguien haga la obra que Él hizo. ¿O no? Usted va a aprender Biblia hoy. Dice: de cierto os digo. Y cuando en hebreo la palabra se repite, él dice: te lo digo porque te lo digo. Así cuando la mamá agarraba la chancleta y decía: si te vas, no me voy, papá. Cuando está recalcando algo es porque es muy importante. Entonces él dice: de cierto os digo, te digo, el que en mí cree, el que cree en Jesús, las obras que yo hago, que fue lo que él hablaba en Isaías 61 cuando se cumplió la profecía. Las obras que Él las hará también. O sea que usted va a hacer las obras que hizo Jesús. ¿Tiene usted autoridad o no tiene usted autoridad? ¿Tiene usted autoridad o no tiene autoridad? Si usted es hijo de Dios, usted tiene esa autoridad. Y dice: y aún mayores hará. O sea que cosas que Jesús no hizo, nosotros haremos. Y dice: porque yo voy al Padre. Entonces, ¿por qué especifica? Es que yo voy al Padre. No me puedo quedar a seguir haciendo los milagritos aquí. Es labor de ustedes que hagan lo que yo hice cuando abrí el libro en Isaías 61.
Decía. Ponme Isaías 61. Que ponme Isaías 61. Ay, ¿qué decía? Ya me la mandé a quitar, ahora que la pongo otra vez. Isaías, porque es que hoy vamos a aprender. Ponme Isaías 61. Ah, gracias. No, estoy bromeando, muchachos. No agarren presión allá atrás. Dice, ¿qué dice ahí? Dos. Hasta ahí está bien. Entonces eso es lo que él vino a hacer. Se lo dejó clarito a toditos los sacerdotes. Esto es lo que yo vengo a hacer. Y nos dice en Juan, cuando leímos, que las mismas cosas que él vino a hacer, las haremos ¿quién? Aleluya, gloria a Dios. Usted no está aquí para que vengan a orar por usted. Usted está aquí para que vaya a orar por los enfermos. Usted está aquí para que vaya a levantar ¿a quién? A los oprimidos, a los quebrantados, ¿a los qué? ¿Y a quién más? Pónmelo arriba ahí. A ver. Entonces, aquí, diga yo. Me ha enviado Jesús a predicar buenas nuevas a los abatidos. Dice así: a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel. Y usted se sigue haciendo, y eso es lo que usted tiene que hacer. Jesús está declarando su propósito y nos invita a participar con Él y que hagamos las cosas con Él a su manera. Jesús lee Isaías 61 y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Pero en Lucas 4:21, cuando usted la lea, dice: se ha cumplido esto en mí hoy. Cuando lea Lucas 4:21, es decir, en el cumplimiento de esta profecía, dice aquí, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, cuando ustedes lean eso, dice: hoy se ha cumplido. Yo vine a eso. Yo vino a ustedes a predicarles la buena, a ir a las puertas del Hades, que no podrán resistirse a la presencia suya, y ir allá que mis hermanos que aún no se les ha predicado la palabra, y traerlos a la iglesia, a vendarlos por sus heridas, a sus problemas, ir a los hospitales y deje de estar visitando enfermos. No se vaya a contagiar usted sin ganas. Cuando usted va a un hospital a visitar a un enfermo, usted no va a visitar a un enfermo, usted va a sanar a un enfermo. Usted va a ir a orar por él, porque ese enfermo se tiene que levantar. Pero esa predeterminación es la fe del centurión que a veces no tenemos. La fe que tenía un extraño, que no era un hijo, tenía más fe que nosotros. Aleluya. Alábalo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero primero tengo que decir esto. Cuando él dijo: el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Jesús dijo, Jesús no actuó solo. ¿Con quién actuó? Con el Espíritu del Señor que estaba sobre él. Y en ese momento él fue ungido, autorizado, activado, de la misma forma
nosotros necesitamos ser guiados y empoderados por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos, a ver, los avispados, quién es el que nos guía a toda verdad a nosotros? Dice la palabra eso, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La Biblia es perfecta. Dice, nos guía, debemos ser guiados y empoderados por el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está en usted, adentro. Porque ya Dios lo ungió a usted. Cuando Jesús hablaba, todavía Jesús había nacido, había crecido. Él era Jesús, tenía el poder para hacerlo. Se había sentado y solo informó que la profecía de Isaías 61 se estaba cumpliendo en él. Ya el Espíritu del Señor estaba sobre él, en él. Y él era el Hijo de Dios. Y a nosotros nos está tratando mucho mejor. Porque nos está diciendo que ahora voy a mandar otro abogado, dice la palabra. ¿Cómo que decía? Luis, ¿dónde estás? Que no te veo. Allá estás. ¿Qué decía Luis? ¿Qué decía? Voy a enviar otro abogado. ¿Para qué? Para guía toda verdad. En Hechos 1:8 dice que nosotros leo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso dice Hechos 1:8. ¿Lo puede poner? Mire lo que dice. Pero exhibiréis poder. Exhibir. El poder del centurión lo van a exhibir ustedes. Tendrá mucho más poder. Dice, pero exhibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis por testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Qué dice eso? ¿Qué les dice eso a ustedes? A su corazón. Nos está diciendo que cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, vamos a recibir poder. Dice en Hechos 1:8, para dar buenas nuevas a los pobres, actos de amor, buenas obras. Para eso vamos a recibir el poder de Dios. Jesús nos llama a llevar esperanza a los que sufren. Eso dice Isaías 61. En lo material como en lo espiritual. No solo predicamos, debemos amar con hechos. Amar de verdad. Pero ¿qué dice Santiago 2:15-17? Dice que la fe sin obras es muerta. No dice eso, ¿verdad? Ajá. Número 4. Sanar a los quebrantados de corazón, dice. El corazón roto no siempre se ve por fuera. Hay muchos rotos, mucha gente rota. Tiene roto su corazón. Pero a veces les encanta vivir con el corazón roto. Si la pasan cantando con la canción, tengo el corazón partido. Y la escuchan y la vuelven a escuchar y se maldicen y se vuelven a maldecir y se siguen maldiciendo. Si usted tiene el corazón partido, opérese, remiéndese con un poquito de versículo, con la aguja del Espíritu Santo y el hilo de la mano de Dios. El corazón roto, aunque no se vea, usted sabe cuándo tiene su corazón roto. Me rompiste el corazón. No, a mí no me rompe el corazón nadie. A mí no. Y a usted tampoco. Porque Jesús vino a sanar heridas profundas. Imagínese usted, si usted es un hijo de Dios, Dios le dijo: mira, usted vino a sanar a los enfermos, pero tiene el corazón roto. ¿Cómo va a sanar usted a un enfermo si usted no puede sanar a nadie, si usted está enfermo? Y déjeme decirle que está enfermo porque le da la gana, porque sigue escuchando la canción. El corazón solo se cura
con dosis de Dios, dosis de Jesús. Los matrimonios que se rompen es porque el Espíritu Santo nunca ha permitido que el Espíritu Santo esté en medio de ese matrimonio. Pero cuando el Espíritu Santo está en medio de eso, le rompen el corazón y ya en 5 minutos viene, lo repara el Espíritu Santo. Aquí no ha pasado nada. Pobrecito que te rompa el corazón, el que te intente romper el corazón a un hijo de Dios. Se mete con el Espíritu Santo. Cuando mi esposa y yo decidimos que el Espíritu Santo entrara a nuestro corazón, nosotros sabemos con quién nos estamos metiendo. Así que yo con la hija de Dios no me meto. Y ella dice, yo con el Hijo de Dios tampoco me meto. Y ahí nos mantenemos tranquilitos, cada quien en su línea, tú para allá, yo para acá. Es decir, las líneas espirituales de protección son necesarias en los seres humanos. ¿Vieron lo que hizo el centurión? ¿Tenía poder para ir a hablar con Jesús? Sí. Pero él espiritualmente sabía que había una línea que no podía cruzar. Yo no voy a abusar eso. Yo voy a usar mis ancianos de la iglesia a la cual yo asisto. Yo voy a pedirles a ellos que intercedan por mí ante Jesús. Mira, la gente es tan así, que creen más, tienen más fe en un psicólogo del mundo, porque si eres cristiano, que en Jesús y la palabra de Jesús. Es que el psicólogo me dijo, pero la palabra te dice. Lo que necesitamos es fe. ¿Escucharon? ¿Qué es lo que necesitamos? Porque tenemos que proclamar libertad a los cautivos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Si yo suelto esta cuerda de hijo de Dios para afuera, me van a ganar las almas que tengo para el infierno. Entonces van a hacer oposición para que usted no predique la palabra y usted crea que usted no es lo que es. ¿Cómo hago, pastor? Es que usted no sabe. Yo lo único que sé es que la palabra dice que cosas mayores que Él hizo nosotros haremos. Y yo le creo. Proclamar la libertad habla de libertad espiritual. Y muchos de nosotros estamos encerrados en celdas con puertas sin llave, sin cerrojo. Por ejemplo, no que yo soy libre porque yo soy un hijo de Dios. Y va, después que dices eso, te vas a la celda, cierras tu puerta, no tiene llave y te encanta estar ahí prisionero. Muchos de nosotros estamos prisioneros porque a nosotros nos da la gana de estar prisioneros. Porque si Dios dice que somos libres y vamos a ser libres, ¿qué va a hacer Satanás? Te va a decir, no, tú no eres libre, tú estás presa. Tú estás preso. Y a mí me encanta predicar con cosas reales, de verdad. Hace 2 semanas, Franklin, la pasamos feo, ¿verdad, María Augusta? Feo, estábamos feo. Con el permiso de ustedes. Su hijo, un joven, se llama Franklin también. Él va a venir para acá. Yo sé que él va a predicar en esta casa. Se casó en diciembre con una hermosa mujer, hija de Dios. Feliz, contento. Y Franklin y María Augusta no venían a la iglesia. ¿Qué les pasó? Seguro que se fueron para que los hijos. Y los dejé pasar. Como el martes lo escribo y me dice que su hijo está en UCI con trombos pulmonares. Y el miércoles, cuando yo recibo, lo vuelvo a llamar y dice, sí, está ahí, creo, estamos peleando. Digo, me fajé
orar con 40 pastores que estaban con nosotros. Levanté el ejército de Dios a orar por él. Y llamo a Franklin y le digo: Franklin, Dios me pone a decirle unas cosas. Y después Franklin me dice: no. Escribe un mensajito, porque no capto me imagino lo que estaba pasando él. Y el sábado siguiente, fue el otro sábado, fuimos a su casa. Y yo veo, ese muchacho lo veo muy bien, pero no dije nada. ¿Cómo estás? Me dice: yo con mis pulmones 100% sanos. ¡Aleluya! Ahora, si no tenemos la fe del centurión, ¿cómo se sana el siervo? Si usted sigue pensando que usted no es un hijo de Dios, ¿cómo va a hacer la cosa más grande que hizo Jesús? No puede. Porque usted está preso de su propia mentira. Creerle al que no tiene que creerle. Y tenemos que cambiar la mentalidad. Sí, claro que la tenemos que cambiar. Satanás nos va a tratar de engañar, entretener para que no cumplamos la voluntad del Padre. ¿Sí me entiende? ¿Sí me ve? ¿Sí me explico? ¿Qué dice aquí? Sanar a los quebrantados de corazón es sanar heridas profundas a través del consuelo y discipulado. Oye, qué maravilla. Actos de amor guiados por el Espíritu Santo. Dar vista a los ciegos, poner en libertad a los cautivos, a los oprimidos, proclamar el año agradable del Señor, proclamar la libertad de los cautivos. Si usted pensaba que no tenía trabajo, ahí está, usted tiene trabajo. Eso lo tiene que ser usted. Dejemos de ser víctimas y pasemos a la ofensiva. Por eso que tenemos que ser libres. Dar vista a los ciegos. ¿Qué es dar vista a los ciegos? No es que él no ve. No, a los que no pueden ver las maravillas que hace Jesús. Hay mucha gente que ve bonito, tiene ojos bellos, tiene ojos grandes, pero no ven a Jesús. ¿Qué tenía Pablo? ¿Qué tenía Saulo cuando iba camino de Damasco? ¿Qué tenía? ¿Quién me lo puede decir? ¿Tenía? Escama, catarata espiritual. Y bastó que Dios lo tumbara de su caballo y le dijo: ve acá, Ananías. ¿Sabían quién era Ananías? Ananías estaba todavía temblando de la carrera que había pagado la noche anterior, porque Saulo lo estaba buscando. Y Saulo corrió, saltó por una ventana, Ananías saltó por una ventana, salió corriendo y se escondió. Y viene Dios, dice: ve a la calle derecha que hay un tipo que se llama Saulo, que te está esperando. ¿Qué? Sí, predícale, bautízale. Y cuando Ananías entró, fue a la calle derecha, tocó la puerta de la casa y encontró a Saulo ciego. Y dice que cuando él oró por Saulo, ya no era Saulo, ya era Pablo. Y dice que sus ojos cayeron escamas. Y esa ceguera representa la ceguera que a veces tenemos nosotros, que no vemos las obras de Dios. Creemos que las obras son de los hombres. Es que ya viene el pastor tal que se sana. No, mentira, el que sana es Cristo. Es que tengo que ir para el altar corriendo para que me toque el pastor. Aquí lo que podemos tocar es adoración y alabanza. Pero a usted está allá atrás. Y si usted tiene la fe del centurión, créame que yo suelto la palabra por el poder de Dios, no por el poder que tengo yo. Soy un instrumento, igual que ustedes. Y lo que usted tenga sanará. Y recibe esa palabra de sanidad para usted. Porque es así, no hay otra. A ver qué dice 2 de Corintios 4, 6. Ya estamos por terminar. Sí, listo. Dice: Satanás
quien es el Dios con D pequeña de este mundo, ha cegado la mente de los que creen. ¿Quieren más confirmación que esa? No estamos hablando de que usted es ciego porque no ve. Espiritualmente usted es un ciego porque Satanás, usted no. Dios me los cuide, me los bendiga a todos. Aquellos que no pueden ver las cosas espirituales han sido cegados por Satanás. Ha cegado la mente de los que no creen. Creer, fe. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Ponme 2 Corintios 2, 4, 6. La leamos en pantalla. Dice: Satanás, con S pequeña para la próxima, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Isaías 61. ¿Vieron cómo todo es perfecto? Dice: no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. 5. Dice: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Número 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que ve en el rostro de Jesús. ¿Quién dice amén eso? Jesús aborrece la injusticia. Nos envía a defender el débil, levantar al caído y luchar por la dignidad de cada persona. Lo podemos leer en Proverbios 31, 8, 9. Dice: abre tu boca. Abre tu boca. ¿Por qué eso? Dice: abre tu boca por el que no puede hablar. Dice: abre tu boca por el mudo. En el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Amós 5:15 dice: aborrecer el mal y amar el bien y establecer la justicia del juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y este versículo expresa el corazón de Dios. Respeto a la justicia. Respeto a la justicia. No basta que evitemos el mal. Se nos llama a aborrecerlo. Se nos llama a establecer justicia. La palabra aborrecer aquí implica el rechazo firme y convencido de lo que es injusto. No lo hago ni lo permito que lo haga. Y cierro diciendo que proclamar el año agradable del Señor, que es nuestra misión, se refiere al tiempo de gracia y perdón y restauración. Estamos en el tiempo de poder hablar la palabra de Dios. Amén. 2 Corintios 6:2 dice: he aquí ahora el tiempo es aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Yo no sé si usted ha entendido lo que significa Isaías 61 o qué significó Isaías 61 para Jesús. Pero lo que nosotros debemos entender lo que significó o lo que significa Isaías 61 en las palabras de Jesús para nosotros. Somos llamados a ser sus manos y su compasión aquí en la tierra. Mucha gente que se está perdiendo. La fe del centurión es la misma fe intencional que nosotros debemos tener. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero yo sé que el Señor te está sanando. Solo abre tu corazón. Odiar, y yo no sé por qué estoy diciendo esto, no perdonar, es tomarse una gota de veneno todos los días para que otro se muera. Y eso es lo que nos está pasando.
Tenemos que actuar como hijos de Dios. Aún así, como el centurión, que sin ser un hijo de Dios, tuvo la fe suficiente para mover el corazón de Dios a favor de lo que él quería. Imagínense lo que puede hacer con una oración de cada uno de ustedes. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.